Muy buenas tardes, amada iglesia, el Señor les bendiga. Debería comenzar el culto con un pie de cueca y todo, ¿cierto? Pero no soy muy bueno para la cueca, así que vamos a empezar con la predicación solamente. Mejor, ¿cierto? Ya se nos vienen lindos tiempos, ya ha sido también un tiempo grato el que hemos pasado acá, agradecidos de la congregación que nos ha recibido, que nos ha abierto las puertas para poder estar en este lugar y poder reunirnos. También son tiempos en los cuales vamos aprendiendo y vamos creciendo y nos vamos uniendo aún más como congregación. Quiero contarles una historia antes de comenzar con la predicación. Y esta historia quiero que pongan mucha atención, es muy breve, pero está relacionada y la quiero conectar con la predicación del día de hoy. La historia dice así: había un padre en la casa y comenzó a observar a su hijo pequeñito, el cual estaba en el patio. Él estaba intentando mover una roca que entorpecía su camino mientras él jugaba. Mientras lo observaba, se dio cuenta que él empujaba esta roca, la amarraba, la tiraba, lo veía sudar, pero él no lograba ni siquiera mover 1 centímetro esta roca. El niño, frustrado y llorando al ver que no podía mover la roca, se dirigió donde su padre y le dijo: papito, usé todas mis fuerzas, pero no pude mover la roca. El padre, con ternura y con amor, le respondió y le dijo: no, hijo, no usaste toda tu fuerza, porque nunca me pediste ayuda. El papá tomó la roca y con mucha facilidad la tomó, la levantó y la apartó del camino. Y el niño en ese momento aprendió que con sus fuerzas no era suficiente, pero las fuerzas de su padre sí lo eran. Esta historia tiene el contexto de lo que hoy día quiero compartir con ustedes, mis queridos hermanos. El título de la predicación es Más allá de mis fuerzas. ¿Quién de ustedes en algún momento de su vida se ha encontrado en la situación de que sus fuerzas ya no dan más? Que usted dice: no puedo, hasta aquí llegué, no puedo seguir adelante, esto no lo puedo seguir haciendo, estoy cansado, estoy agotado. Yo creo que si pidiera levantar la mano, el 99,9% de los que estamos en este lugar diríamos: en algún momento de mi vida yo he estado así. E incluso podría ser que alguno de los que estamos en este lugar ahora esté en esa condición. O alguno de los que vaya a escuchar el mensaje en otro momento vaya a estar en esa condición. O alguien a quien tú visites vaya a estar en esa condición. Y hoy quiero compartir esta predicación con ustedes. Más allá de mis fuerzas. Y está tomada del texto de Zacarías, capítulo 4. No sé si escucharon el devocional de ayer que compartí. Si no lo escuchó, dijo: ¿para qué lo voy a escuchar? Va a tener que escuchar hoy día. Y el de ayer era de 7 minutos, no, era tener que escuchar 45 minutos. Y quiero recordar un poquitito de esta historia de Zacarías. Es bastante interesante. Si ustedes se han dado cuenta, hemos ido en un orden cronológico estudiando a estos profetas y aparece el profeta Zacarías, quien en el año 586, alrededor antes de Cristo, Jerusalén, recordamos, fue destruida por Babilonia, el templo se destruyó, que era el orgullo de Israel, y ellos tuvieron que arrancar.
Pero en el 538 a.C., el rey Ciro de Persia autoriza el regreso de los judíos. Eso ya lo tenemos más que claro. Sabemos que Jerusalén se equivocó, se mandó un montón de embarradas, eso lo llevó a su destrucción, se fueron, pero después un rey, recordemos la condición de ese rey, no era un rey cristiano, no era un rey creyente. Dios lo movió para que él autorizara la vuelta del pueblo. Y un grupo que vuelve con un gobernador llamado Zorobabel y un sumo sacerdote llamado Josué. Al principio comenzaron a reconstruir el templo, pero pronto esta obra se detuvo. ¿Y qué es lo que lo hizo detenerse? Una oposición externa, y esta oposición externa trajo un desánimo interno. ¿Les ha pasado a ustedes en algún momento? Que oposición externa trae un desánimo interno en nuestra vida. La ciudad seguía desolada y la gente estaba ocupada ¿en qué cosa? En sus quehaceres, en adornar sus casas, ¿ya? Y esto trajo que la fe se fue debilitando. Y en medio de esta crisis, Dios levanta a dos profetas. A uno que ya estudiamos, que es Ageo. Y en conjunto, unos meses después, porque el reinado de Ageo, el tiempo de Ageo fue muy breve, después levanta a Zacarías. Ageo motiva con mensajes directos sobre la necesidad de reconstruir el templo, mientras que Zacarías, a quien hoy día vamos a estudiar y con quien estamos estudiando también en los devocionales y en las predicaciones que vendrán, lo hacía a través de visiones cargadas de simbolismos y esperanza. ¿Cuántos necesitan hoy en día un mensaje de esperanza? ¿Quieres recibir un mensaje de esperanza en este tiempo y en este mundo en el cual lo que menos uno encuentra es esperanza? La gente, usted les habla, les pregunta qué es lo que sienten ellos, desesperanza. Gente agotada, gente agobiada, gente cansada. Y en este tiempo preciso, el Señor nos ha estado hablando a través del profeta Zacarías. Y podríamos hacer una pregunta ahí. ¿Cómo ellos podían reconstruir algo tan grande en medio de tanta debilidad? El pueblo estaba débil. Y la respuesta de Dios fue clara. Y la respuesta de Dios la vemos en el capítulo 4 del libro de Zacarías. Y desde acá donde yo hoy día quiero compartir la predicación. Para iniciar, quiero que leamos Zacarías 4, del versículo 1 al 3, y dice lo siguiente. Entonces el ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó, como a quien despierta de su sueño. Y me preguntó, ¿qué es lo que ves? Yo respondí, veo un candelabro de oro macizo, con un recipiente en la parte superior. Encima del candelabro hay 7 lámparas con 7 tubos para las mismas. Ahí también junto a él 2 olivos, uno a la derecha del recipiente y otro a la izquierda. Ahí vemos Zacarías, ¿qué es lo que está compartiendo? Una visión que Dios le dio. Y el texto central para nosotros hoy en día va a estar en el 4:6. Por favor, se puede mirar al 4:6. Y quiero que lo leamos todos juntos. 1, 2, 3. Así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Amén. La palabra que le está dando el Señor, principalmente a Zorobabel, es nada de lo que hagan será por fuerza ni por poder, sino que será por mi espíritu. ¿Se acuerdan de la historia que les conté al principio?
ese pequeñito, ¿qué es lo que le estaba usando? Sus fuerzas. Y el Padre le enseñó que cuando no podemos nosotros, ¿a quién debemos acudir y dejar actuar? Al Señor, a papá. Pero a veces nosotros equivocamos el camino en insistir, e insistir, e insistir más, y cansarnos y agobiarnos. Y el Señor está diciendo, no es con fuerza ni poder, sino que es con mi espíritu. La obra de Dios en nuestras vidas y en la iglesia no depende de lo que nosotros podamos hacer. Miren qué importante eso, porque a veces pensamos que la iglesia o nuestra vida depende de lo que yo haga. Pero recordemos que si el Señor quiere, nuestra vida llega hasta hoy día. Nosotros no tenemos control de nuestra vida. No sabemos qué va a pasar mañana, qué va a pasar más rato. Y asimismo la iglesia depende totalmente del Señor. Entonces nuestras vidas y la iglesia dependen de lo que Dios haga y de lo que su Espíritu haga en medio de ella. Entonces debemos ser los que dejamos actuar al Espíritu Santo, debemos ser los que dejamos actuar al Espíritu de Dios, debemos ser los que dejamos actuar a Dios en medio de la iglesia. Y en cuanto a este texto que está acá, quiero compartir con ustedes 4 verdades bíblicas de este capítulo. O 4 puntos, 4 ideas, pero hay 4 verdades que quiero compartir con ustedes hoy, quiero que se las lleven en su corazón y quiero que las tomemos, las atesoremos y las hagamos vida. Punto 1. La obra de Dios comienza a través de su Espíritu. La obra de Dios comienza con su Espíritu. La obra que comenzamos en la congregación que se está levantando, yo la vengo escuchando hace años, donde Dios había movido a la gente, había movido al pastor a que en un momento eso se iba a ensanchar, eso se iba a agrandar. No es porque hoy día, porque hubo dinero en este momento, no es porque ofrendamos, no es porque está el John, no es porque están los hermanos, que Dios los usa a todos, pero es porque Él, hace años atrás, puso en el corazón del pastor y de la congregación de que Él se iba a manifestar. La obra de Dios comienza con su Espíritu. El texto, acá Dios le está hablando y le está enseñando a Zorobabel. No es con ejército ni con fuerza, es con el Espíritu de Dios. El ejército en este lugar representa los recursos humanos, los soldados, la organización, la estrategia. Para levantar la congregación, Dios ha puesto hombres, personas dispuestas cada sábado. ¿Es así o no? Ustedes han visto en la foto, en lo que se habla, ha puesto recursos, ha puesto programación, ha puesto estrategias. Pero es Dios el que está permitiendo eso. Dios toca el corazón de los hermanos para que aparten el sábado. Dios toca el corazón de las hermanas que acompañan ahí a los hermanos y ayudan. Dios ha puesto en el corazón de los hermanos que puedan ofrendar. Dios ha puesto en el corazón de los hermanos que tengan ideas, creatividad. Es Dios obrando primero. Nada es por nosotros. La fuerza representa la capacidad individual, talentos, voluntad, energía. En la congregación, sigo hablando de eso. ¿Hay capacidad individual? Mucha. ¿Hay talentos? Muchos. ¿Hay energía? ¿Hay voluntad?
Mucha. Pero ¿quién ha puesto esa capacidad? ¿Quién ha puesto esa voluntad? ¿Quién ha puesto esa energía, esa disposición? Dios, el Señor. Porque si el Señor no toca a los hermanos que están yendo, que están ayudando, que han metido su mano en el bolsillo, si el Señor no lo ha tocado, no lo hace. No lo va a hacer. Van a aparecer cosas más importantes. Porque se acuerdan cuando un tiempo atrás yo prediqué, ¿qué es lo que hay que tener claro acá? Cuando tenemos claras las prioridades. El Señor es el que dirige correctamente. Ninguna de todas estas cosas son suficientes si el Espíritu de Dios no es el que está obrando. No hay fuerza humana suficiente si el Espíritu de Dios no obra. Algunos ejemplos bíblicos. Pedro siendo pescador, experto pescador, él un día salió a pescar junto a sus compañeros y no pescaron nada. Pero cuando Jesús habló, echa la red al mar, el bote se daba vuelta de tantos peces. ¿Había capacidad humana? Sí. ¿Había conocimiento? Mucho. ¿Había experiencia? Tremenda experiencia. Pero cuando Dios habló, cuando Dios actuó, hubo algo sobrenatural ahí. Y hay muchos ejemplos bíblicos de esto. Moisés no pudo liberar a Israel solo, necesitó de la presencia de Dios. La iglesia en Pentecostés nació con programas humanos, no, sino porque apareció el Espíritu Santo. Los discípulos una vez intentaron copiar a Jesús y quisieron liberar a un endemoniado. ¿Y qué pasó? No pudieron. Pero Jesús habló y el demonio salió. Todo empieza con la obra de Dios. Si hay capacidad humana sin obra de Dios, no hay nada. Solamente acciones limitadas. Y Dios no tiene límites. Cada uno de nosotros, acá hay hijas e hijos de Dios que tienen un Padre sin límites. Nuestro papito no tiene límites. Nosotros somos los que tenemos límites. Mira, vamos a Salmo 127, que es muy conocido. Versículos del 1 al 3, Salmo 127, y dice: si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios lo da a sus amados mientras duermen. Los hijos son unos... Vamos al 1. ¿Qué está diciendo acá? Podemos esforzarnos, podemos darlo todo, como el pequeñito. Podemos darlo todo. Podemos quedar exhaustos de todo el esfuerzo que hacemos. Pero como dice ahí, si el Señor no habla, si el Señor no participa en lo que estás haciendo, la palabra dice que es en vano lo que haces. Los que hemos estado leyendo y estudiando los devocionales, ¿qué decía la palabra en un momento? Decía que el pueblo trabajaba, pero su trabajo era como trabajar en saco roto. Como todo su trabajo era en vano.
Todo lo que hacía el pueblo era en vano. ¿Por qué? Porque no estaba el Señor en medio de ellos. ¿Queremos trabajar en vano? La palabra del Señor nos dice, si ustedes están cansados y cargados, ¿qué nos dice Él? Yo los puedo hacer descansar. Yo los puedo hacer descansar. Vengan a mí los cansados y cargados, porque yo los voy a hacer descansar. ¿Te has sentido sin fuerzas? ¿Qué hay que hacer? La palabra nos da la receta mágica. Acudir al que nos da la fuerza. Como el papá le decía, no usaste toda la fuerza porque no me llamaste. Y el Señor, en esos momentos, cuando estamos de rodillas, cuando tal vez has estado llorando, clamando, gimiendo, pidiéndole ayuda, Él ha dicho, no me llamaste, no hablaste conmigo, no me buscaste. Y yo estaba aquí. Y en un momento me vi sentir eso y él me decía, si yo estoy aquí, Él no te abandona. Por eso lo primero que quiero compartir con ustedes, la obra de Dios comienza con su Espíritu. Ahí comienza la obra de Dios. ¿Quieres ver la obra de Dios en tu vida? ¿Quieres ver la obra de Dios en tu vida? Comencemos invocando al Señor, buscando de Él. Muchas veces los mismos cristianos intentamos vivir una vida espiritual con nuestras fuerzas, con nuestro conocimiento. Nos esforzamos para ser mejores, pero sin depender del Espíritu Santo. Debemos ser los que dependemos totalmente del Espíritu Santo. Quienes enseñan la palabra, quienes predican la palabra, quienes le hablan a los compañeros, a los amigos, en el trabajo, en el culto hogar. Dependamos del Espíritu Santo. Porque la obra de Dios va a comenzar con su Espíritu. No comienza cuando nosotros nos esforzamos. A veces pensamos que la obra de Dios va a partir cuando yo tenga el tiempo para la obra de Dios. Pensamos que la obra de Dios va a partir cuando yo esté capacitado para predicar. Pensamos que la obra de Dios va a partir cuando yo haya terminado de estudiar y bebé o verea. Pensamos que la obra de Dios va a partir cuando yo tenga años de estudio. Pero la obra de Dios comienza cuando dependes del Espíritu Santo. Basta eso. Basta nuestra dependencia del Espíritu Santo. Seamos quienes se apoyan en el Espíritu Santo. Acá tienes un apoyo. Es el Espíritu Santo. El Señor nos dijo, les conviene que yo me vaya. Porque cuando yo me vaya, vendrá sobre ustedes el Consolador, el Ayudador, el Paracleto, el que estará para defenderlos y para ayudarlos. Quien dará testimonio de mí. Deja que el Espíritu Santo actúe en tu vida. Como punto 2, los obstáculos serán allanados por el poder de Dios. Muchas veces en nuestra vida
vamos a encontrarnos con un montón de obstáculos. Cuando hablo de allanados, ¿qué significa allanados? Algo allanado es dejar transitable un lugar que era imposible pasar. O sea, todo obstáculo que haya en tu vida, el Señor es el que lo puede quitar. ¿Lo crees? Él puede quitar todo obstáculo. En el versículo 7 de Zacarías, vamos al 4:7, por favor. ¿Quién te crees tú, gigantesca montaña? Ante Zorobabel te convertirás en llanura, y él sacará la piedra principal entre gritos de Dios la bendiga. Dios la bendiga. Él está diciendo, ¿quién te crees tú, gigante? ¿Cuántos han tenido gigantes que enfrentar en su vida? Los gigantes pueden ser miedos, problemas, tristezas, penas, dificultades. ¿Cuántos han visto que ese gigante se hace cada vez más grande? Y más grande, y más grande. Ese monte simboliza un obstáculo en tu vida. Obstáculos que muchas veces nos impiden hacer la obra de Dios. ¿Has sentido que a veces quieres hacer la obra de Dios, pero hay obstáculos? ¿Hay cosas que no te dejan? Acá dice, se convertirán en llanura, en algo plano, en algo que no existe. El único que puede hacer eso es el Señor. Para Zorobabel, en ese tiempo, sus obstáculos eran los recursos. No había mucho dinero, no había muchos recursos. Recuerden que ellos venían volviendo a una ciudad destruida. Y agréguenle que había oposición de enemigos. Había gente que se opuso totalmente a lo que ellos querían hacer. Y todo esto traía cansancio. Pero Dios le está diciendo acá, le está prometiendo que los obstáculos se transformarán en un terreno plano para que Él pueda avanzar. El título era, los obstáculos serán allanados por el poder de Dios. O sea, los obstáculos serán quitados por el poder de Dios para que tú puedas seguir avanzando. ¿Quieres servir al Señor? Él quitará los obstáculos para que avances en la obra de Dios. Te quiero compartir algunos ejemplos bíblicos también. Israel, frente al Mar Rojo, parecía para ellos imposible. Éxodos 14:21 dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo el Señor que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. ¿Era posible, humanamente posible, que el pueblo escapara y cruzara el mar? No. ¿Era un gigante? Sí. ¿Era un obstáculo? Sí. ¿Humanamente lo podían hacer? No. ¿Pero qué hizo el Señor? Abrió el mar para que el pueblo pudiera ser liberado. Dios quitando el gigante del camino. Gedeón, que con solo 300 hombres pudo derrotar un ejército enorme. En Jueces 7:7, entonces el Señor dijo a Gedeón,
con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos y váyase todos los demás gente, cada uno a su lugar. Recordemos que ellos eran un ejército tremendo, pero el Señor, para mostrar su grandeza, lo hizo ir a luchar solo con 300 hombres. ¿Humanamente posible? No. Dios obrando y sacando el gigante del camino. En Filipenses 1, 12, 14, miren lo que dice Pablo, estando en la cárcel y siendo perseguido. Quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio, y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Imagínense la situación que vivía Pablo en ese tiempo. Encarcelado. No podía predicar. No podía llevar el evangelio a todo lugar. Pero aún así, en esa situación, Dios obró y quitó los impedimentos. Y dice que sus prisiones han servido para que otros se animen y prediquen el evangelio. Tanto así que hoy en día cada uno de ustedes puede predicar el evangelio por las obras que hicieron esos hombres en ese tiempo. Dios obrando, Dios quitando obstáculos, Dios permitiendo que pueda seguir avanzando, Dios allanando el camino. Todos vamos a enfrentar esos gigantes, todos, en distintas circunstancias, gigantes más grandes que otros, gigantes más fuertes que otros, gigantes que te harán sufrir a algunos más que a otros. A veces estos gigantes se pueden ser gigantes que atacan lo personal en tu vida, atacando toda área personal, debilidades, miedos. Pueden atacar tu familia, atacar el matrimonio, atacar a los hijos, atacar a los padres. Pueden atacar tu ministerio para lo que Dios te ha llamado, trayendo cansancio, faltas de recursos, indiferencia de la gente. Pero recuerda que Dios prometió allanarnos el camino. Dios prometió liberar el camino cuando se trata para la obra del Señor Jesucristo. Partió diciéndonos, si yo no actúo, no valen de nada tus esfuerzos. Pero si tú dejas actuar, también nos vamos a encontrar con esto, con gigantes en medio del camino. Pero siempre y en todo momento, ¿qué nos está diciendo? Bástate mi gracia, dependencia de Dios. Más allá de tus fuerzas, más allá de tu conocimiento, más allá de lo que tú puedas hacer, en la obra del Espíritu Santo obrando. Así como Dios le dijo a Zorobabel, esta montaña será reducida a llanura. El Señor te dice, ese gigante yo lo puedo quitar. ¿Crees en la palabra de Dios? ¿Crees que el Señor, cuando Él obra, te puede ayudar? Como punto 3, vimos que todo comienza con la obra de Dios.
Luego nos podemos enfrentar a gigantes, pero Él los puede quitar. Lo prometió, así como se lo prometió a Zorobabel. Como punto 3, a Dios le agrada los comienzos pequeños. Para iniciar algo, basta con algo pequeño. La Biblia que dice, ¿qué es lo más pequeño que Él habla? La fe. Dice, basta que tu fe sea como un grano de mostaza. Y dile a ese monte que se mueva y ese monte se moverá. Basta tu acción de fe. Un pequeño acto de fe en tu vida. A Dios le agrada. Vamos al versículo 10. Zacarías 4:10. Dice, cuando vean la plomada en las manos de Zorobabel, se alegrarán los que menospreciaron los días de los modestos comienzos. Estos son los 7 ojos del Señor que recorren toda la tierra. Se alegrarán los que menospreciaron los días de los modestos comienzos. El pueblo, ¿por qué estaba triste? Porque ellos comparaban lo que tenían años atrás. Ellos veían, está todo destruido, estamos levantando algo acá chiquitito, y no se compara con el tremendo templo de Salomón que había antes. O sea, si lo comparaban, les daba depresión. Pero el Señor dice, muchos se alegrarán cuando vean esos días de los modestos comienzos. Hay que iniciar con cosas pequeñas. Muchos menospreciaban el templo nuevo en ese tiempo. Incluso en Esdras, que lo estudiamos, decía que algunos ancianos lloraban porque el templo que hacían parecía insignificante comparado al anterior. Dios nunca va a despreciar un inicio pequeño. Dios nunca va a despreciar eso. Un pequeño acto de fe. A Dios le agrada cuando actúas con fe. Dios mira con agrado tus acciones de fe. Los actos de fe van a comenzar con esas obras pequeñas. Lo vemos, y vuelvo al ejemplo del proyecto construcción que tenemos. ¿Cuándo fue el acto de fe? Por lo menos que yo pude ver. Sé que hubieron muchos actos de fe antes. Cuando se compró la casa de al lado. ¿Estaba el dinero para construir un tremendo edificio? No. Pero ese pequeño acto de fe, de decir, esto lo adquirimos porque después nos vamos a levantar tremendamente. Fue un acto de fe, ¿no? Y Dios ha sido fiel por ese acto de fe. Asimismo, Dios será fiel contigo si tienes pequeños actos de fe. No necesitas grandezas. Necesita que en tu corazón esté el cambio. Hay unos ejemplos bíblicos que hablan de pequeñezas y el Señor las engrandece. Que imagínense que levantáramos un tremendo edificio y que no fuera nadie. ¿Qué es lo más importante? Que el Señor toque nuestro corazón y sigamos predicando el Evangelio para que ese lugar se llene. Pero no por un número, porque si se llena sabemos que son personas que están conociendo el Evangelio. Mira, un acto de grandeza de Dios y lo vemos en David. ¿Quién era David? Era un pastor de ovejas. Incluso él ni siquiera había sido presentado
cuando estaban escogiendo al próximo rey. Pero miren, Primera de Samuel 16, versículo 7. Pero el Señor dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Eso se lo dijo a Samuel porque ya había presentado a otros que eran fuertes, grandes, que para él eran las personas que podían ser el rey. Por eso le dice, yo no me fijo en eso, yo me fijo en el corazón. Y después vamos al versículo 12 y 13. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, pelirrojo y de buena presencia. El Señor dijo a Samuel, este es, levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. ¿Qué es lo que vio el corazón? ¿Qué es lo que vio el Señor? El corazón. Dios ve tu corazón. Puedes estar haciendo una obra muy pequeña, pero Dios ha visto tu corazón. Y si nos vamos a ese tema, hay un montón de ejemplos que Dios muestra donde ve acciones el Señor y lo que ve es el corazón de las personas. ¿Usted cree que Dios no va a recompensar a las personas que han apartado los sábados, las hermanas que han acompañado, los hermanos que con mucha dificultad han ofrendado y han dado? Dios no es deudor de nadie. Porque Dios conoce su corazón, sabe que lo han hecho por amor a la obra. ¿Cuántos han dejado cosas de lado por estar ahí? ¿Cuántos se dejaron de comprar algo por aportar y por ayudar? Dios ve eso. Dios ve tu corazón. Toda obra que hagas para el Señor, aunque sea pequeña, Dios la mira con agrado. Por más pequeña que sea, Dios la mira con agrado. Por eso el hermano que está atrás, que le abre la puerta a alguien, Dios ve tu corazón, pequeños actos, pero Dios los va a recompensar. Elías vio una pequeña nube del tamaño de la palma de su mano, pero se convirtió en lluvia abundante. Y el Señor dice, el reino de los cielos es como una semilla de mostaza. Él nos habla constantemente de que todo comienza con cosas pequeñas, pero cuando son para el reino, serán engrandecidas. Porque Dios no ve lo que mira el mundo. Dios ve el corazón de las personas. No te desanimes cuando tus comienzos son humildes, son pequeños. No te desanimes si el culto hogar son pocas personas. No te desanimes si vienes y ves pocos hermanos. No te desanimes si fuiste a ayudar y fueron pocos. Anímate porque son pasos de fe. Dios valora la fidelidad. Mateo 25, 23, mire lo que dice ahí. Mateo 25, 23. Su Señor respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel. Te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor.
En el reino de Dios, ser fiel en lo poco trae recompensa. Sigue siendo fiel aunque sea en lo poquito. Y verás como Dios se encarga de ponerte en el lugar que corresponde. La obra de Dios comienza con el Espíritu. Dios va a quitar todos los gigantes que aparezcan para impedir que trabajes en la obra. Y cuando tú empiezas a trabajar en la obra, por muy pequeño que sea, Dios se agrada de eso. Y por último, punto 4, el Espíritu unge a sus hijos para la obra. La visión que compartía en un principio, que muestra a un candelabro con aceite que fluye con 2 olivos. El candelabro representa la luz de Dios en medio del mundo. El aceite es el símbolo del Espíritu Santo. Los 2 olivos representan tanto al sumo sacerdote Josué como al gobernador Zorobabel, líderes escogidos por Dios para guiar al pueblo. Y el mensaje es claro diciendo que sin aceite el candelabro se va a apagar. Y sin el Espíritu Santo, los hijos de Dios es imposible que cumplan su misión. Necesitas del Espíritu Santo. Necesitamos del Espíritu Santo. Debemos ser la iglesia que clama por ser llena del Espíritu Santo. Porque sin Él es imposible que podamos hacer la obra de Dios. Cuando el Espíritu Santo actúa, cosas sobrenaturales veremos ocurrir. Los discípulos de Jesús no podían testificar hasta recibir el poder del Espíritu Santo. Hechos 1:8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Y recibirán poder. ¿Quieres recibir el poder de Dios? Clama por el Espíritu Santo. Vemos distintas obras del Espíritu Santo actuando. Josué en Egipto. Faraón reconoció y dijo, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? No fue la sabiduría humana de José lo que lo elevó, sino la presencia de Dios que le dio discernimiento en sueños y pudo administrar. Los artesanos del tabernáculo, Bezalel, fue lleno del Espíritu de Dios. En Éxodo 31, del 1 al 5, habla de eso y dice que lo llenó del Espíritu de Dios para que tuviera la habilidad, inteligencia y sabiduría para poder construir el tabernáculo. Jesús mismo, en su bautismo, Lucas 3:22 dice, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como paloma. De ahí en adelante vemos el inicio del ministerio de Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, dice. El Espíritu Santo debe actuar en nosotros. Jesús, aunque era el Hijo de Dios en su ministerio terrenal, dependió totalmente del Espíritu Santo. Cada creyente, cada una de las personas que estamos en este lugar, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos dependencia total de Dios. Tal vez has estado llevando tu camino adelante sin la dependencia de Dios. Cuando no dependemos de Dios, ¿qué es lo que veremos? Obstáculos y no podremos avanzar. Cuando no dependemos de Dios, veremos que nos esforzamos y no ocurre nada. Y lo único que vamos a ver son nuestras fuerzas irse.
Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Que seamos la iglesia que edifica la casa, pero junto con el Señor. La iglesia de Cristo no puede brillar por sus propios esfuerzos. La iglesia de Cristo debe brillar porque el Espíritu Santo es el que brilla. El predicador, el líder, el padre de familia, los jóvenes, todos necesitamos del Espíritu Santo. Todos necesitamos de Dios en nuestra vida. Todos necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios. Y para cerrar, mi querido hermano, el mensaje que está en Zacarías capítulo 4 es claro y es actual para nuestra vida. La obra de Dios comienza con su Espíritu. Los obstáculos se vencen con el poder de Dios. Los pequeños comienzos son preciosos ante los ojos de Dios. Y el Espíritu de Dios unge y sostiene a los hijos de Dios. Como decía el texto de Zacarías 4:6, no es por fuerza ni poder, sino por el Espíritu de Dios obrando. Que el Espíritu de Dios obre en tu vida, mi querido hermano. Si has llegado a este lugar, si has estado trabajando en tu vida, esforzándote, dedicándote, gastando tus fuerzas, tus recursos, todo, solo para ti. El Señor hoy en día nos hace un llamado. Cambia el rumbo. Cambia la dirección que estás llevando. Como ese pequeño que pensaba que ocupó todas sus fuerzas, pero su padre le hizo entender que no ocupó todas las fuerzas que él tenía a mano, porque tenía a su papá dispuesto a ayudarle. La victoria no estará entre nuestras fuerzas ni estrategias, ni en nuestra capacidad, sino que la victoria en tu vida estará en la presencia y el poder del Espíritu Santo. Te invito a tener un tiempo ahí de oración. Ponte de pie, mi querido hermano. Ten un tiempo ahí de oración y de intimidad con el Señor.